Chile tiene hoy día una tasa bruta de participación un poco superior al 90%, que es una cifra absolutamente extraordinaria desde el punto de vista del desarrollo que ha seguido la expansión de las oportunidades de acceder a la educación superior durante los últimos 30 años y particularmente a partir del año 2005 en Chile. Y esto nos ubica por encima del promedio, más de 10 puntos por encima del promedio de la OCDE, más de no sé cuántos, 20 puntos más. América Latina en el promedio está hoy día en torno al 50-52%, o sea, casi 40 puntos por encima del promedio latinoamericano. Y es efectivamente, me parece a mí, la mayor y más grande transformación que ha tenido el sistema de educación superior en este tiempo, porque tiene, cosa que no muestran los datos cuando uno mira solamente los números, tiene una enorme ramificación hacia la sociedad. Esto significa que efectivamente se ha producido un cambio en la sociedad chilena a propósito de los niveles educacionales, de las experiencias que están teniendo los jóvenes, de la forma como miran y enfrentan el mundo y muchas de las cosas que a veces discutimos respecto de que hay cambios muy intenso en el comportamiento, particularmente de las generaciones más jóvenes, pero en general en las generaciones, digamos, menores a 30 años, a mi entender tiene mucho que ver y va a tener un efecto a lo largo de los próximos 30 o 40 años con este cambio que se ha producido ya no solamente desde el punto de vista de lo que significa en la fuerza de trabajo tener unos mayores niveles de escolarización superior, llámese o no capital humano, sino que además una proyección social y cultural muy significativa en la sociedad. Me parece a mí que desde el punto de vista del acceso a las oportunidades, no significa nada más que eso, efectivamente también se ha producido un enorme cambio. La siguiente pregunta, que es la más difícil de todas, es, bueno, y eso va acompañado efectivamente del acceso a oportunidades de igual calidad para todos, y eso es mucho más difícil de determinar. No tenemos un horizonte estratégico para el desarrollo sustentable de nuestra educación superior para los próximos 20 o 30 años. La gran pregunta, que es con lo que terminaba también José Joaquín, es, bueno, ¿cómo nosotros seguimos creciendo? Frente a un avance que se ve en general y que se destaca dentro del informe en todos los países, la gran pregunta es cómo nosotros podemos seguir creciendo en nuestra educación superior. Y con esa pregunta un poco en mente voy a comentar algunas de las cifras que aparecen dentro del informe. Algo que se comentaba también y es bastante significativo es cierto avance que hemos tenido nosotros en la matrícula de la educación superior. Ahí el informe nos muestra que hoy día entre los jóvenes de 19 a 20 años estamos por sobre el promedio de la OCDE, que es un 33% por sobre este 30%. Sin embargo, aún hay un desafío importante cuando hablamos de lo que es la cobertura y las personas, la población que se encuentra con estudios terciarios, que es de un 25% por debajo del 39% que tiene la OCDE. Sin duda existe un desafío importante y es algo que es lo que más polémica de alguna manera ha generado del informe, que es esta tasa de titulación oportuna, que es, bueno, en cuántas personas se titulan en la duración nominal de las carreras, que es solo un 16% en Chile por debajo del 39% de la OCDE. Sin duda esto también hay que mirarlo con cierta perspectiva, hay que ver también ciertas distinciones respecto de cómo se elaboran los datos, en fin, pero claramente nos plantea un desafío también respecto de cuál es la preparación de los estudiantes que tienen tanto desde la educación escolar y media para ingresar a la educación superior, cómo nosotros estamos seleccionando a los estudiantes en cuanto a la éxito académico futuro que puedan tener y por supuesto también cómo las instituciones también se preparan desde lo que son las mallas académicas, curriculares, etcétera, para poder hacer frente a estas nuevas generaciones que ingresan. Hoy día en Chile solo un 2% accede de los estudiantes que tienen educación terciaria tienen estudios de magíster o doctorado frente a un 14% de la OCDE. Y sin duda se nos plantea también que todavía como país estamos bastante nacientes en lo que es la educación superior y nos plantea desafíos importantes para poder seguir creciendo en estos ámbitos. La mirada de la OCDE es una mirada bastante macro, general, y el punto que nosotros hacemos en esta agenda es enfatizar que cada política, o sea, cuando uno ve el sector de educación superior como uno solo,
¿ah? Está equivocado. ¿Ah? No hay un sector de educación superior. Hay, desde luego, el mundo técnico profesional y el mundo universitario difieren. Dentro del mundo universitario hay diferencias importantes. Dentro del mundo técnico profesional también las hay. Y es bueno saber hasta qué punto se relacionan. En conclusión, el panorama de la educación superior en Chile requiere más investigación. Esta es una de las áreas menos investigadas y, para qué decir, en el mundo técnico profesional es prácticamente cero. La diferenciación en tipos de instituciones de educación superior es clave. Las tipologías son muy importantes y las personas más influyentes y más importantes en Chile, que son más viejas y por lo tanto vienen de las universidades antiguas, ¿ah? Y más, digamos, influyentes por otras razones de cuna y qué sé yo, y vienen de las instituciones más selectivas, tiene una mirada que es parcial. Y por último, entonces, que la investigación, sin necesariamente ser grandiosa, ¿ah? Puede enfocarse a gestión docente, gestión interna, y también esperamos alguna implicancia en política pública. Muchas gracias. Yo voy a volver un poco a mostrar algunos datos del informe de la OECD, pero con una mirada un poco distinta, que inclusive puede ser que aparezca contradictoria con la mirada que planteó José Joaquín, pero quizás porque nosotros nos vamos a focalizar más en lo que nos falta, reconociendo mucho que hemos avanzado, pero en los últimos años. Y en términos históricos, ese avance es muy reciente. Y queremos enfocarnos básicamente en 3 puntos. Uno, recordar que el desarrollo educacional de Chile ha sido tardío. Y eso se aprecia muy claramente en el informe, pero se aprecia también muy claramente en lo que observamos en nuestra sociedad. Y un tema que nos cuesta reconocer, o sea, extrapolamos lo que ha pasado en los últimos 10 años a como si todos fuéramos así, y eso no es así. Varias veces uno leyendo el informe se da cuenta, no somos Corea. La alta rentabilidad de la educación superior y las bajas tasas de titulación oportuna. Y el tema de las tasas de titulación oportuna lo quiero remarcar porque, como les voy a recordar, no hay estadísticas oficiales sobre tasa de titulación, lo cual al día de hoy parece súper paradojal. Cuando uno hace este tránsito, por rápido que sea, nos recordamos que Chile comenzó tarde la masificación de la educación, no solamente de la educación superior, de todo su sistema educacional. En el año 20 es la Ley de Educación Primaria Obligatoria, 4 años de escolaridad obligatoria, y nos demoramos del 20 hasta el 65, hasta el periodo de Frei Montalva, en tener 8 años de educación obligatoria. Eso fue mucho tiempo. En el 2003 recién tenemos 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita. Y la cobertura de educación superior alcanza el 30% según los datos de la CACEN entre el 2010 y el 2011. La CACEN es realmente del 2011. Entonces es reciente, y como es reciente, entonces después no nos sorprendamos de los resultados, no nos sorprendamos si la prueba PISA sale mal para los adultos, o no nos sorprendamos de los diferenciales de ingreso que hay en nuestra población, y en ese sentido tenemos un gran desafío pendiente. Es muy importante tener políticas que nos permitan articular los CFT, los IP y las universidades. Hay una gran masa de población que está haciendo estudios técnicos en IP y que hay que darle cierta continuidad a quienes, por supuesto, quieran hacerlo, y el sistema hoy en día no lo hace fácil, lo hace al revés, mucho más difícil, tanto en términos de financiamiento como en términos de acreditación. Uno ve avances, ve una cierta disparidad en los resultados. De pronto en algunas cosas estamos muy bien, en otras estamos muy mal. Y uno se pregunta cómo ha sido la política de las políticas públicas, valga la redundancia, en los últimos años. ¿Ha habido consistencia? ¿Ha habido disparidad en las decisiones?
¿Cómo ha sido este tema de las políticas públicas? ¿Cómo lo han visto? Dejo abierto primero para el que quiera tomar este tema. Yo sé que algunas personas están más involucradas que otras, pero bueno. Lo dejo abierto. A ver, yo creo que las políticas son habitualmente bastante inconsistentes. O sea, más bien la pregunta es cuánto nos hemos acercado o alejado al patrón más habitual, que es que las políticas que son producto finalmente de relaciones muy complejas, de intereses, de ideas, de poder, de ideología, de expectativas, etcétera, se mueven, digamos, contradictoriamente y los gobiernos van cambiando y obviamente lo vemos ahora mismo, tienen dificultades para mantener una cierta continuidad. Dentro de ese cuadro me parece que en general en Chile, en materia educacional, en general voy a decir, no me referido exclusivamente a la educación superior, ha habido básicamente un buen tiempo en que hubo una cierta política que la gente llegó a llamar de Estado, en el sentido de que había un cierto tipo de acuerdo que también está exagerado, porque no era tan grande el acuerdo. Por ejemplo, la discusión respecto de lo que el país debía gastar en educación, yo presidí la famosa comisión esa del año 1994 sobre modernización de la educación chilena, donde planteamos que el país entero tenía que llegar, el país tenía que llegar a gastar en todos los niveles alrededor, no me recuerdo bien, pero era como del 7-8%. Bueno, eso fue en su momento considerado una completa exageración. El país estaba gastando 4,5%, y luego se hicieron políticas en ese campo que fueron arrastrando un mayor gasto, pero no es necesariamente el gasto que uno hubiese imaginado que convenía al país. Mencionar que, a ver, los vaivenes aquí no son tan de corto plazo, digamos, un gobierno a otro, pero lo que sí encuentro yo más preocupante es que habiendo consenso en algunas cosas bastante básicas, como por ejemplo que más o menos y qué sé yo, pero el sistema de educación superior se había ido construyendo bastante bien, había progresado, era relativamente bien, uno tuviera un diagnóstico muy autoflagelante y quisiera cambiar sus raíces. Habiendo un consenso súper experto, muy amplio, de que el sistema de 3 comisiones distintas, de que el sistema de financiamiento más adecuado es un sistema de crédito con pago contingente al ingreso, hubiéramos olvidado como política ese consenso experto. O sea, ese era realmente un consenso experto y nos metimos en una política mucho más cara, ¿no? Que es gratuidad y que está teniendo problemas enormes. Quiero hacer el punto, recoger el punto de la relación que hay entre el sistema técnico profesional y el sistema universitario. Y las relaciones son mucho más importantes de lo que el esquema, el esquema teórico anticipa. Una relación es la sustitución, que es lo que señalaba Ricardo. Efectivamente, hay chicos que evalúan entre entrar a un IP o entrar a una universidad. Eso es obvio, digamos, para cualquiera que esté adentro de estos sistemas. Y en ese sentido, las políticas públicas, la gratuidad o cualquier otra política sesga esa decisión. Pensar que son mundos distintos es completamente un error. Y la otra es el tema de la secuencia, ¿sí? que es lo que apuntaban los datos de la OECD. O sea, probablemente la gran masa de estudiantes universitarios futuros va a ser gente que tuvo estudios previos en el sistema técnico profesional. O sea, yo creo que sin duda la fijación de los aranceles que establece la ley es un punto muy importante en cómo nosotros vamos a poder avanzar o no con calidad. Finalmente, lo que hace la gratuidad como política de fijación de precios de las carreras que se determinan, de alguna manera le pone un techo al crecimiento. Yo le quiero agradecer a todos los panelistas por su presencia. Yo creo que merecen un gran aplauso de nuestra audiencia.